Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva entrega de Marco de Referencia, su marco analítico e informativo de cada día. Lenis Martínez y Edmundo Ledesma estamos más que complacidos de compartir la actualidad. ¿Qué tal? ¿Llegaste temprano hoy? Yo sabía que él no se podía quedar callado, señores. Qué cosa con el señor Edmundo. Buenos días a todos y darles las gracias, por supuesto, porque cada día están con nosotros en esta hora de noticias, de informaciones, de análisis. Y por supuesto hay que darle las gracias por ello. Bienvenidos. Edmundo, cuéntame. Vamos, hay muchas noticias importantes. Claro. Y vamos de inmediato a una reunión que sostuvieron ayer los partidos políticos en la cual acordaron que se van a formar dos bloques, uno oficialista y otro de oposición, para discutir la ley de partidos políticos y la ley electoral, y en torno a la escogencia de los miembros de las altas cortes, dijeron que solo se van a tratar los perfiles. Vamos a ver. Para crear dos bloques, un bloque del partido de gobierno y aliados y un bloque de la oposición. Y cada bloque tendrá 8 representantes. El PRM y el Reformista quieren condicionar cualquier decisión o acuerdo sobre estas leyes a que también definamos con nombres y apellidos miembros de Junta y miembros del Tribunal Superior Electoral. Y este no es el escenario. Tenemos que ver precisamente quiénes serán los nombres de las personas que integrarían la Junta Central Electoral y los del Tribunal Superior Electoral. Una vez se establezca el primer borrador, socializarlo con la sociedad civil y la totalidad de los partidos políticos. Nos pusimos de acuerdo en la conformación de dos bloques de conversaciones donde se van a integrar otros partidos políticos que han solicitado tener presencia. También acordamos más adelante pues también dar participación e informar una vez vayamos avanzando en los trabajos a diferentes organizaciones de la sociedad civil de manera transparente. Se producirá otra reunión entre las agrupaciones políticas para fijar la agenda de trabajo sobre los proyectos en cuestión. Evidentemente que yo no puedo estar de acuerdo en que la oposición quiera imponer que antes de discutir la ley de partidos políticos y la ley electoral se tenga que mencionar los nombres de quienes van a ser las personas que van a componer las altas cortes. Cada tema político tiene su escenario y eso se tiene que discutir en el Congreso Nacional. Ahí se habrán de hacer vistas públicas, se verá el perfil, los políticos de oposición que tienen sus representantes en el Congreso Nacional tienen el derecho y el deber de proponer perfil, de proponer personas, etcétera, etcétera. Pero eso de querer por encima del partido de gobierno, que es la mayoría, e imponer quiénes tienen que ser, eso no está bien. Con este tipo de imposición, lo que se va a lograr es que no se llegue a ningún consenso. Así que yo creo que hay que trabajar, reitero, un gatico angora no le va a ganar a un león. Por más guapo que sea, por más decidido que sea, hay realidades físicas que imponen quién va a ganar. Entonces, le toca al PRM actuar con astucia
como dice el príncipe, la fiereza del león y la astucia de la zorra. Entonces le toca actuar como una zorra ahora al PRM, no querer imponer el poder de un león cuando no es un león. Como mucho será una hiena o quizá un guepardo. No llega al poder de un león. Así que tiene que actuar con astucia. Bueno, yo diría, Edmundo, a diferencia tuya, que como no estamos en una selva, yo diría que desde el punto de vista de el poder que ellos deben de estar conscientes que tienen, hasta dónde llega, de manera astuta, y si coincido contigo, deben de plantearse una estrategia en la cual ellos puedan salir gananciosos. Eso es lo más que le puede tocar. Bueno, mira, la principal estrategia para salir ganancioso es lograr una ley de partidos políticos y de régimen electoral que cree equidad en los procesos electorales y que lleve régimen interno a los partidos políticos para que el sistema de partidos no se siga deteriorando. Porque precisamente si hay un sector que ha sufrido la falta de controles internos en los procesos electorales y en la vida partidaria, es el PRM, que es una incisión del PRD. El PRM es una parte del PRD, mayoritaria del PRD, pero no completa. ¿Por qué? Porque en el PRD no había controles internos, no había democracia interna. Entonces ellos tienen que abogar por su propia experiencia, porque haya controles internos. Y luego, para no ser avasallados por el gobierno, especialmente en la parte económica, con el poder económico que tiene el gobierno, tiene que procurar que haya un régimen, una ley de régimen electoral. Si se ponen a imponer condiciones para la negociación de estas dos leyes, lo que va a pasar es que no va a pasar, que no se van a negociar nada y todo se va a quedar igual y el gobierno va a seguir avasallando a la oposición en los procesos electorales. Va a estar un poco difícil. Y además, mi amor, déjame decirte una cosa. Recuerda que todos los escritores, aunque sea del ámbito político o de cualquier área, con frecuencia usan figuras literarias. Cuando yo hablo del león, cuando yo hablo del zorro, es una figura literaria. Yo sé que sí. Que utilizó ese gran escritor, Nicolás Maquiavelo, en su conocido libro El Príncipe. Yo sé que sí, pero eso va a estar bien difícil porque para una cosa hay límites de tiempo. Fíjate que ya estamos hablando de tiempo en que el Congreso y todo lo que es específicamente el Consejo de la Magistratura, pues debe de abocarse a ya hacer los aprestos para elegir la selección de las altas cortes. Te lo voy a poner y para otra, lo que es el estudio y la posterior aprobación de la ley de partido y electoral, pues al parecer no hay tiempo. Y como eso realmente se sabe que no, o sea, hay tiempo, no hay tiempo limitado para esto, y como es sabido por todos que una ley realmente como la que toda la sociedad dominicana está esperando, pues ellos no están muy dispuestos. Lo que yo te quiero decir es lo siguiente, mira, el PRD, el PLD, aunque estamos en tiempos de consenso, de diálogo, qué sé yo qué. Esas son pantallas. Esas son palabras, ¿verdad? Claro que sí, ¿qué consenso? Esas son frases. Entonces, el PLD es muy posible que tenga algún tipo de flexibilidad con la oposición y con la sociedad civil y le otorgue uno o dos de esos jueces o de esos miembros de las altas cortes, pero de manera mayoritaria van a ser miembros del PLD o seguidores o personas cercanas al PLD. No te pelees con eso, que eso es así en todas partes. No, pero yo no me estoy perdiendo. Entonces, eso yo sé que es la así. forma que tiene real
la oposición de protegerse incluso de ese poder avasallador que tiene el PLD, porque tiene el control del poder ejecutivo y el control del poder legislativo, es precisamente trabajando, promoviendo la aprobación de una ley de partidos políticos y la aprobación de una ley electoral que de alguna manera los proteja, incluso ante esos jueces que podrían estar emitiendo sentencias a favor del PLD. Entonces ese es el camino. Si se ponen, creo yo, mi humilde opinión, si se ponen a querer imponer condiciones para la negociación de estas leyes, lo que va a pasar es que no va a haber ninguna ley, el PLD se va a seguir beneficiando de eso y como quiera va a poner los jueces que les dé la gana. Bueno, yo creo que esto no es cuestión de que no va a aprobar nada, porque esto aparte del PRM, de partidos de oposición y todo lo demás, es el pueblo, es la sociedad dominicana que está exigiendo una ley de partido que permita, como he dicho siempre, surgir nuevos líderes, que no tengan que buscar 50, 300 millones de pesos para aspirar a ningún cargo, a ninguna posición electiva, y una serie de cosas que sabemos cómo han estado ocurriendo hasta el momento. Entonces, eso no se trata de PRM, tú me disculpas. Bueno, pero que el PRM, el PRM es el partido principal de oposición, tiene que participar y tiene que ser inteligente manejando este proceso. Ok, pero me refiero a que tú dices, bueno, el PRM, el Partido de la Liberación Dominicana, no, República Dominicana, en sentido general, necesita una ley de partidos políticos, bien consensuado, eso sí, no una cocinada ahí a como me convenga. Y por eso es... A como le convenga a la nación dominicana. Yo estoy de acuerdo contigo, por eso es, precisamente por eso es, que el PRM tiene que ser inteligente y no puede querer ponerse a confrontar al gobierno, al PLD, de que exigiendo condiciones, sino que tiene que ir a buscar que esas dos leyes sean buenas, porque incluso eso va a permitir que si no ahora, en el futuro, cuando se escojan miembros de las altas cortes, haya la suficiente participación y la suficiente democracia, la suficiente fortaleza institucional para que eso se escoja con transparencia. Tú sabes una cosa, viendo tantos episodios, tantos temas trascendentales que en ese país, cómo son cercenados, yo estoy por creer que aquella lucha del 4%, aparte de que por supuesto tuvo la aprobación de todo el pueblo, porque en el fondo era algo que iba a beneficiar a todos, pero estoy por creer que esa lucha la sustentó poderes fácticos que se querían beneficiar de ese dinero que se iba a mover. Estoy por creer esa historia que me hicieron, que no la quería creer, pero de verdad, al yo ver que con tantos temas, aquí la sociedad dominicana no se levanta a exigir, a reclamar sus derechos y que las cosas se hagan bien, estoy por creer realmente que aquello lo sustentó otras personas, realmente. Fíjate, Ledesma, a propósito de este tema, el senador en el día de ayer, Rafael Calderón, pues informó que ya se está por conformar la comisión que va a dirigir estos trabajos de la selección de las altas cortes. También el senador opositor José Ignacio Paliza, pues reiteró que la comisión debe ser equilibrada y que los nuevos integrantes del organismo comicial deben pues ser, imagínense ustedes, independientes. Vamos a escuchar. Quienes componen esa comisión, más los miembros de las comisiones permanentes del Senado. O sea que todavía el proceso no ha tenido un inicio formal, sabiendo que debemos elegir esos jueces a más tardar 60 días después de la apertura de la legislatura. Y te aseguro que todas las opiniones que se puedan expresar serán tomadas en consideración para finalmente escoger lo mejor de los jueces para la Junta Central Electoral. El Senado
es cierto que constitucionalmente tiene la facultad de nombrar a los jueces, pero nosotros representamos a una ciudadanía, representamos a un grupo de hombres y mujeres que creo que al fin y al cabo también debe ser escuchado. Y a mí, en mi comunidad, el entender de la sociedad o de mis representados es que los jueces que deben ser llevados a las altas cortes y a la Junta Central Electoral, en este caso de manera específica, deben estar adornados de la independencia tal que puedan rendir el mejor de los resultados. En otra información que tiene que ver con la escogencia de jueces, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, informó que ya está conformada la comisión que valorará a los candidatos a formar la parte, esto que tiene que ver con la Cámara de Cuentas. Vamos a ver esas informaciones. Formada completa. Lo que le tocará a ella es hacer el anuncio en función de cuál va a ser la composición de la Cámara de Cuentas, que les tocará estudiar los perfiles de los proponentes, hacer parte de la terna que enviaremos al Senado de la República. Nosotros como oposición trataremos de estar vigilantes para que dentro de lo mejor que se presente, pues entonces se coja lo que más convenga, no solamente a la oposición, sino al pueblo dominicano. Y nosotros como Partido Revolucionario Moderno esperamos que se actúe con apego a la ley, ¿verdad?, y a la Constitución, evidentemente, pero sobre todo que se imponga la prudencia, que dejemos atrás una mala práctica que en mi opinión nos ha llevado a retroceder en materia institucional. La República Dominicana, los avances de mediados de los 90 que tuvimos en diferentes instituciones del Estado, independientes, autónomas, pues si lo vemos hoy, lo perdimos. Hemos retrocedido en materia institucional y es por eso, porque estamos politizando todo. Que tienen que ver con la transparencia del país, que tienen que hacerse auditorías para que la corrupción cese en el país. Yo abogo porque se le dé completa a la oposición. Por mí que sea completa la oposición y que esté dividida entre la mitad que sea de la sociedad civil y la mitad de la oposición. En esta parte sí, porque aquí se necesita urgente un enfrentamiento a la corrupción administrativa, al robo del erario. Pero bueno, vamos con Zacarías Payano, la sección de jurídica que sabe más que nosotros de estos temas. Doctor, ¿cómo está todo? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Estamos aquí como de costumbre en enfrentamiento con Lenny. Muy contento El de doctor estar por aquí. El doctor dejó el mundo el miércoles pasado. Me dijeron que dejó que esto caliente. Sí, entonces vamos a desarrollar ese tema. Pero no es verdad que yo sepa más que ustedes de estos temas. Que no. Por favor, doctor. Usted es así siempre humilde. Pero es. Todos sabemos porque claro. Yo oí una vez, bueno, mi amigo David Núñez, que anda por ahí, por cierto, sí. Él dijo, el genio sale a relucir aunque se quiere esconder, porque cuando habla, se descubre. Así es. Eso le pasa a usted cada vez que habla. A propósito de estos temas de la selección de los jueces, de las altas cortes, el miércoles pasado, pues el doctor dijo que él no iba ni siquiera a intentar aspirar, porque eso era perder su tiempo y ponerse de relajo. Entonces, doctor, cuéntenos, ¿cuáles son los criterios realmente que esta gente pues van a tomar para seleccionar estos jueces? Bueno, la corriente es que se escojan a jueces independientes, que no tengan compromisos con partido político alguno. Es lo ideal. De esa manera se podrá garantizar que no haya conflictos internos en el seno de estas organizaciones del Estado, porque ha sido muy desagradable el ambiente que se ha vivido fundamentalmente en la Junta Central Electoral, donde a cada momento explotaba una disidencia. Así y eso es el reflejo de que cada partido tiene su representante allí. Así es. Era un lío en la Junta. Entonces, si ya tuvimos esa mala experiencia, dicen que el único ser sobre la tierra que tropieza 2 veces con la misma piedra es el ser humano. Si ya tropezamos, por favor,
tratemos de que no volvamos a tropezar de Aquí nuevo con la hasta misma tres, piedra. doctora, 3 veces. Y estamos en esta coyuntura que se permita la participación abierta, democrática de todo el mundo y que se coja jueces verdaderamente independientes. Es lo que se... Doctor, pero usted sabe que lo de la Cámara de Cuentas, usted sabe que eso es palabra. Bueno, en cierto modo es una utopía. Por eso fue que él dijo que no iba a aspirar. Es bueno que tú reconozcas que últimamente la opinión pública está teniendo mucha incidencia en la toma de decisiones, porque ya vivimos en una época que las comunicaciones fluyen con mucha globalizada, rapidez. doctor. Exacto, y que hay una supervigilancia muy poderosa. Pero doctor, Así es. ¿usted cree? Porque hay que entender, nosotros somos comunicadores. Claro. Y queremos que la cosa sea ideal. Pero desde el punto de vista de lo que es un comunicador, desde el punto de vista de lo que son los intereses de los comunicadores, de entender los intereses de los empresarios, la sociedad civil, pero hay que entender los intereses y lo que es la lucha política. Bien, porque por ejemplo, en el 2020, el PLD pierde las elecciones y se queda sin trabajo. Yo en el 2020 estoy aquí como quiera. Claro. Y el empresario va a seguir siendo empresario como quiera y usted va a seguir siendo abogado como quiera. Claro. Entonces la dinámica de un político no es la misma de cualquier otra personalidad o otro ente social. Exacto. Entonces, yo le pregunto a usted, en ese sentido, ¿ha sido inteligente para usted el PRM cuando viene a condicionar la discusión para la elaboración de una reforma, de una ley de partido político y una ley de régimen electoral? ¿No está creando condiciones para que haya enfrentamientos y que posteriormente eso no sea posible? Claro que no. Por lo menos en derecho, usted no debe incidentarse su propio proceso. Y es lo que está pasando con el PRM, que están demasiado beligerantes. Y si siguen con esa actitud de beligerancia, lo que va a ocurrir es que no se apruebe la ley, como tú decías, y siga operando el asunto sin ley electoral y le dé cancha abierta al partido de gobierno a que haga lo que tiene que hacer y lo que normalmente se hace cuando se está en el poder. Y es precisamente usarlo. Claro, usarlo. Imponerse. Claro, el PRM no tiene la capacidad a nivel del Congreso para lograr lo que ellos plantean en los medios de comunicación, porque ellos están demasiado contestatarios. A todo le buscan un pero y entiendo que deben ponerse en una posición más ecuánime, una posición más sosegada y una posición más equilibrada para que puedan lograr lo que en sí ellos quieren, porque los cambios se van logrando poco a poco. Claro. Un cambio se logra de manera brusca. Exactamente. Y es lo que yo trataba de explicar ahorita. Hay que ser lo suficientemente inteligente para ir logrando concesiones. Si tú quieres que todo se te dé, en detrimento de la oposición, que en esta ocasión es el que tiene el poder, eso es lo que hace que no logres nada. Claro. Doctor, otro tema importante, hablando de transparencia. Sí. Antes de ayer, se presentó un listado, creo que de más de 200 funcionarios, cuando han presentado su declaración jurada. Hábleme de esto. La verdad es que llama la atención que estemos lloviendo sobre mojado, hablando del mismo tema, cuando la ley establece claramente que el funcionario que no cumple con la presentación de su declaración jurada de bienes, el presidente debe destituirlo. Lo que hay que hacer es cumplir la ley. Y ya. El problema nuestro es que no cumplimos la ley. La ley 14 es bastante clara en ese sentido. No hemos visto que el presidente ha cancelado al primer funcionario. Las sanciones tienen un efecto... Ni siquiera Jaime David, que no hizo tan mal. Tiene un efecto disuasivo. Lo nombraron en la Junta Monetaria. Cónchole. Sí. Qué dichoso. Bueno. Qué suerte tiene. Ha sabido sembrar en tierra fértil. Sí. Entonces yo entiendo que el presidente daría... Ha sabido sembrar en tierra política. Bueno. El presidente daría un buen ejemplo, cancelando a todos aquellos que no han presentado sus declaraciones juradas de bienes. Y llamó la atención que funcionarios de la Suprema Corte, de la Procuraduría,
que son precisamente entidades que tienen que ver con la administración de justicia, tampoco hayan hecho sus declaraciones. En este caso, a esos funcionarios no es al presidente que le toca destituirlo, sino a los titulares de esas oficinas gubernamentales. Yo creo que el país va a avanzar en la medida que cumplamos nuestras leyes. No tiene sentido seguir aprobando leyes que no se cumplen. Ese ha sido el grave problema de la República Dominicana, que tenemos muchísimas leyes, muchas buenas, otras no tan buenas, pero una ley que no se aplica, en definitiva, es como si no existiera. No, doctor, ¿y se crean o se modifican de acuerdo a coyunturas, de acuerdo a hechos del momento que ocurren? Y bueno, debido a eso vamos a modificar, vamos a crear. Y eso no debe ser así, creo yo. Porque vivimos de operativos en operativos. Así es. No, eso es una barbaridad. Este país. Eso es así. Doctor, otra pregunta, otro tema que me llama la atención. Este manejo con la clínica, ¿cómo que se llama clínica? Integral. La clínica integral, por el tema de la niña Carly, eso, y supuestamente venta de órganos. ¿Cómo usted vio? ¿La Procuraduría se manejó bien? No, se manejó con mucha torpeza. Se manejó sin conocimiento elemental de lo que son los procedimientos. Porque tú no puedes ir a allanar a una clínica donde hay... ¿Novatada del nuevo procurador? Casi seguro que eso se lo pasaron por debajo de la mesa a él y que él no se enterara, que eso fuera una decisión de la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo, porque yo creo que el procurador es una persona que tiene el penthouse bien amueblado, como diría Mario Emilio Pérez, y no es verdad que él va a tomar una decisión de esa naturaleza. O sea, que fue Dinay Llaverías. Claro, y no diga esa jovencita de preparada y eso. Bueno, el asunto es que ha llegado mucha gente a ejercer funciones públicas que no tiene el suficiente sosiego y la suficiente madurez para tomar decisiones que repercuten en la colectividad. Cuando tú vas a allanar a una clínica, tienes que tomar en cuenta que hay seres humanos allí, que tú no vas a allanar a un puesto de vender aguacate y de vender guineo. No, y en condiciones, todo el que está ahí es porque está sufriendo de algún mal de salud. Tú en vez de hacer un bien, haces muchos males. Porque imagínate tú una gente que le estén operando en ese momento, una gente que le estén haciendo un procedimiento de examen médico, quirúrgico. ¿Cuál va a ser la reacción? Pudieron haber muchas muertes allí. Muertes, así es. Que se presente la policía de manera abrupta y de manera violenta, como regularmente ocurre con mucho bulto en este país. Entonces, ¿quién le repara los daños causados a esa clínica cuando la reabren sin dar explicación? Bueno, por suerte, según una información que salió en los medios de comunicación, ha seguido el flujo de pacientes de manera normal. Claro, porque aquí se sabe el déficit que hay de camas en los hospitales y de consultorios médicos. Esa es una población exageradamente abundante. A esa clínica va la clase pobre. Claro, entonces en esos lugares la gente necesariamente tiene que acudir por la deficiencia en los hospitales. Por esa razón yo entiendo que eventos como ese no deben ocurrir en una sociedad que está en proceso de desarrollo y obviamente evidencia que seguimos atrasados. Muy bien, doctor. Antes de que se vaya el doctor, a propósito del comentario que hizo, yo siempre he dicho, sobre todo de la forma que se han tratado algunos temas de unos años para acá, que esto del sector justicia, tanto los jueces como fiscales, pues que eso no es simplemente de un joven que sacó buena nota, brillante en el tema. No, hay algo más que quizás no lo da ni siquiera la universidad. Estoy de acuerdo contigo, Lene, es correcto. Eso, porque hay mucha gente que tiene buenas notas, pero no sabe tratar con los seres humanos. Algo hasta y de se comporta con mucha arrogancia, se comporta con mucha precipitación, en la mayoría de los casos no escuchan. Y administrar justicia es gobernar. Se manejan por Twitter. Claro, administrar justicia es gobernar. Están más atentos a la reacción de los medios de comunicación y cualquier decisión que van a tomar, primero la envían a los medios de comunicación, y para administrar justicia hay que tener mucho sosiego y la mente bien puesta. Bien, así es. Doctor, muchas gracias. Claro que sí, hasta pues el próximo miércoles. Con mucho gusto. Vamos a una pausa. Ok.
Imagina que trabajas duramente para realizar tu gran sueño, comprar tu carro nuevo. Sabes que necesitas hacer un gran esfuerzo para obtener los recursos necesarios para convertirlo en realidad. Entonces, comienzas a trabajar y a ahorrar para esto. ¿Qué pasa? Un año más tarde llega el gran día y descubres que los recursos por los cuales te esforzaste tanto no son suficientes para comprar el carro de tus sueños, sino que solo te dan para algo más económico. Esto quiere decir que el valor de tus recursos se redujo producto de la inflación. Es sencillo. Si tienes 1,000 pesos y no hay inflación, 1,000 pesos valdrán 1,000 pesos. En cambio, si tienes 1,000 pesos y la inflación comienza a subir, tus 1,000 pesos valdrán cada vez menos. Por eso, en el Banco Central, cuidamos que tus metas sean alcanzadas, tomando medidas e implementando acciones para controlar la inflación que garantizan que, con el esfuerzo de tu labor de hoy, puedas lograr tus metas del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bien, seguimos con marco de referencia. Ayer el director del hospital, Darío Contreras, dijo que en el país las estadísticas de muertes por accidentes son una barbaridad. Imagínate, mientras aquí no se logre poner un control a esos desaprensivos que andan por donde quiera, las leyes pues sepan que el que pues se sale de ella tiene su consecuencia, va a seguir, este índice va a seguir aumentando, bueno, lamentablemente. Hay una consecuencia, porque lo primero es que la cantidad de muertos, lesionados, mutilados, pero por supuesto, heridos. Pero muchas veces ni siquiera quien provoca. Lamentablemente, y me disculpan, quien provoca a veces estos accidentes por andar de esa forma, a veces no son lo que... No, por ejemplo, aquí los motoristas son unos temerarios. No, yo pienso, a veces uno verlo en la calle, tener un piensa, accidente ¿será que no le tiene y además miedo a la pasarte 1 o 2 días aciagos, porque tú tienes obligatoriamente, tengas o no tengas la culpa. Tienes que ir para Maine. Y si es con un motorista, mira, puedes decir que te vas a pasar un mes con ellos detrás de ti, porque a veces no quieren ni siquiera agotar los procesos de los seguros de los vehículos. Lo que quieren es que le den dinero, que uno le dé dinero. Vamos a ver al director del Darío Contreras, o sea, Ponte, hablando de esta situación. Nos deuda 2 meses. Estamos desde junio, del 15 de junio nosotros entramos a los hospitales, pero oficialmente desde el día 1 de julio que se ingresa a la residencia médica, pero siempre dan un training los primeros 15 días de junio. Y simplemente estamos exigiendo nuestro derecho, porque el que trabaja necesita que le paguen, porque nosotros también tenemos deudas y responsabilidad. Ya en el hospital del seguro pagaron. Parece que en el seguro los que manejan este tema con los residentes tienen mayor desenvolvimiento. Entonces, lo peor es que nada más quieren pagarle un mes y no le quieren reconocer los meses atrasados y eso va a acumular otras deudas. Tan pronto se recibe la dispensa para el movimiento de la nómina, se empieza a registrar todo el tema de concursos, por lo cual los residentes están aquí reclamando su pago. Pero realmente es un proceso normal que el ingreso a nómina de cualquier empleado público dure aproximadamente 2 meses. Tema del que estábamos hablando, pero como el control master está oyendo televisión y hablando por teléfono, él no se da cuenta de lo que uno está hablando y lo que uno quiere.
Bueno, pero sí. esa era una marcha Sí, una marcha. protesta que hicieron ayer. Sí, acerca de estos galenos, pues, que supuestamente el Servicio Nacional de Salud, pues, les adeuda unos 30 millones de pesos por trabajos prestados en el mes de julio. Y bueno, ahí están ese corte que ustedes vieron, pues están reclamando el pago de ese dinero. Y por supuesto, Waldo Rielzuelo, donde quiera que haya un lío, Claro. Ahí está. Vamos. Lo explota en su Vamos máxima expresión. con nuestra compañera Génesis Payano, la hija del Del doctor, así es. Zacarías Payano. Joven muy talentoso. Sí, con las internacionales. El ministro francés de Economía, Emmanuel Macron, presentó su dimisión a 8 meses de las elecciones presidenciales y con el objetivo de centrarse completamente en su propio movimiento. Macron dijo haber dado este paso para emprender una nueva etapa en su combate político y construir un proyecto centrado exclusivamente en el interés general y en el que no se vea coartado por los límites de un cargo gubernamental y la indispensable solidaridad que éste conlleva. Los vecinos de Amatrice, Italia, despidieron a los 231 muertos tras el sismo que el 24 de agosto azotó a Italia, con un funeral de Estado al que acudieron el presidente de la República, Sergio Mattarella, y el primer ministro, Matteo Renzi. La ceremonia se ha celebrado en el campo deportivo de Amatrice, donde desde el pasado 24 de agosto se ha instalado un campamento temporal de voluntarios. El número de fallecidos en un atentado con coche bomba perpetrado contra un hotel situado cerca del Palacio Presidencial de Mogadiscio asciende a 55, según informaron fuentes hospitalarias. Tras la explosión del vehículo en las inmediaciones del conocido Hotel SYL, un número indeterminado de milicianos lograron acceder en el edificio, cuya fachada ha quedado destrozada. Entre las víctimas se encuentran diputados y periodistas, ya que el hotel está situado en la misma calle que la sede gubernamental y es un lugar frecuente de reunión y residencia para muchos dirigentes políticos somalíes. Un agente de policía ha sido trasladada al hospital con múltiples lesiones después de haber sido apuñalada en una estación de policía de Toulouse, Francia. Los datos disponibles indican que el sospechoso, de origen argelino, intentó quitarle el arma reglamentaria al agente y cuando no logró su objetivo, tomó un cuchillo y la apuñaló en la garganta. El agresor ha sido reducido y trasladado a la estación central de policía. Un diario local señala que el agresor, de 31 años, tiene un trastorno psiquiátrico y atacó al oficial porque representaba a Francia. Para marco de referencia, Génesis Payano. Gracias, Génesis. Mira, Lenny, yo creo que una de las noticias internacionales más importantes, por lo menos de la región de América Latina, fue o es el juicio político que se le lleva en estos momentos posiblemente a Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil. De hecho, en estos momentos que estamos pues realizando el programa, se debe estar el deliberando. Congreso debe estar deliberando acerca de si es destituida finalmente o no. Que los pronósticos es que la van a destituir. Sí, porque una gran mayoría y donde ciertamente está de acuerdo con donde eso. ciertamente hay que decir que hay un complot para Así destituirla. ¿Por qué digo eso? Vamos a analizar la realidad política, económica y jurídica, porque tiene componentes de los varios tres elementos componentes, en así esta es. situación de posible destitución de su cargo como presidenta de la República de parte del Congreso Nacional brasileño. Miren, ¿qué es lo que ha pasado? Brasil fue en los gobiernos de Lula da Silva y parte de los gobiernos de Dilma Rousseff, la economía de mayor crecimiento de toda América Latina. El gran monstruo de América Latina, Brasil,
colocada entre las 10 economías más importantes del mundo. Como consecuencia de que los productos que Brasil vende en el mercado internacional tenían precios altos. ¿De qué hablamos? De los commodities, especialmente del petróleo, luego de la soya, el maíz. ¿Qué ha pasado? Que precisamente los productos o materias primas o commodities, como se les llaman, que vende Brasil, se han deprimido sus precios en el mercado internacional. Y eso ha traído como consecuencia esta crisis, una disminución del crecimiento económico y hasta una crisis económica en Brasil. Primero, porque las empresas están vendiendo mucho menos. Y segundo, porque los ingresos fiscales de Brasil han bajado sustantivamente, porque como es natural, al bajar el precio del barril del petróleo, han bajado los ingresos del Estado, y como las empresas están vendiendo menos, entonces también están recibiendo menos impuestos. Eso le trae. Recuerden que Brasil había, a través de un agresivo plan social, de un incremento sustancial del gasto social, había venido sacando a la gente de la pobreza. Ese gasto social se puso en peligro, y además la capacidad de, a través del gasto público, de dinamizar la economía, también se vio deprimido de parte del gobierno de Brasil, porque no estaba recibiendo los recursos. En Brasil hay lo que se llama una ley de responsabilidad fiscal, que indica que el déficit fiscal no puede pasar de 1% X. ¿Qué pasa? Que Dilma Rousseff envió varios proyectos al Congreso Nacional para que se le permitiera tener unos déficits fiscales por encima de lo que indica la referida ley. Y el Congreso Nacional, a sabiendas de que eran necesarios esos déficits fiscales para mantener la economía a flote y para mantener un gasto social adecuado, se lo negó. Entonces, Dilma Rousseff emitió unos decretos, y a nivel administrativo aumentó el gasto público. Pues ella lo único que ha hecho es, tratando de evitar que la sociedad brasileña, que la economía brasileña colapsara y que la pobreza se incrementara porque se paralizara el gasto social, emitió los decretos e incursionó en esos déficits fiscales. Entonces, irresponsablemente, el Congreso Nacional utilizó esta situación de crisis internacional, una crisis que no la provocó el gobierno de Brasil, sino la provocó la crisis internacional que existe, que trajo como consecuencia que se deprimieran los productos que Brasil coloca en el mercado internacional. Entonces, sobre esa base de esa supuesta violación a la ley de transparencia, de responsabilidad fiscal, es que están sometiendo a Dilma Rousseff a esta situación. Eso puede tener, evidentemente, consecuencias políticas terribles en Brasil, porque hay que recordar que por Dilma Rousseff y por el Partido Popular votaron 54 millones de brasileños. Entonces, habrá que ver qué resultará de esta situación, que además muchos consideran que es un plan orquestado por Estados Unidos, que quiere sacar del poder a como dé lugar a todos los gobiernos de corte progresista, que de alguna manera han enfrentado al gran capital de Estados Unidos y de los países, de los capitalistas de esos países, que han colocado a gobernantes de centro izquierda progresista, como el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, etcétera, etcétera.
Entonces hay que hay que darle seguimiento a lo que va a estar pasando con esta situación de Brasil, que puede tener repercusiones regionales importantes. Así que vamos a ver qué va a pasar. Bueno, es una paradoja. Yo pensando aquí mientras tú hablabas, las cosas que tiene la vida, mientras otros países de América Latina estamos, porque por supuesto República Dominicana no se queda fuera, luchando contra la institucionalidad, contra la corrupción, que este mal que está acabando con estos países del tercer mundo. En Brasil se está juzgando a Dilma por tratar de que esta crisis pues no llegara hasta los más empobrecidos, porque como mencionó ella ayer, aquí no se trata de un crimen, de un delito de lavado de activos, de corrupción, sino fíjate, pero sí optan, como es lo que se espera, por ese porcentaje mayoritario que está dispuesto pues a votar por la destitución de Dilma Rousseff, pues que las consecuencias pues caerán sobre sus hombros. Miren, hay un estudio del Fondo Monetario Internacional. Miren, el Fondo Monetario Internacional en el periodo 2007, 2012, 2013 implementó todo un programa para permitir que los países de América Latina incrementaran la deuda. ¿Para qué? Para enfrentar la crisis internacional financiera que explotó en Estados Unidos y que tuvo repercusiones, una especie de efecto dominó a nivel mundial. Y que todavía Estados Unidos no se recupera y que la Unión Europea todavía tiene grandes problemas como consecuencia de esa crisis. Como América Latina había sido el país, o la región, perdón, que mejor se había manejado desde el punto de vista de la deuda y de los controles fiscales y del sector financiero, eso le permitió al Fondo Monetario Internacional aumentar prestar más recursos a América Latina, y por eso América Latina es una de las regiones que mejor ha salido de la deuda. Lo mismo que pasó aquí en República Dominicana. Si ustedes verifican el manejo de la deuda de República Dominicana, y se van a dar cuenta que del 2007 a la fecha es que se ha aumentado vertiginosamente la deuda dominicana. ¿Por qué? Porque tuvo que accesar al mercado internacional para poder enfrentar la caída de las inversiones europeas y norteamericanas y del mundo que generalmente llegaban aquí a la República Dominicana. Imagínense que hubiese una ley de responsabilidad fiscal, que yo estoy de acuerdo en que se cumpla, pero cuando hay situaciones, aquí en la República Dominicana, pero cuando hay situaciones extraordinarias, inmanejables, de choques exógenos que no pueden ser controlados por los estados, de manera particular aquí en la República Dominicana o de manera particular en Brasil, eso les obliga a tomar medidas económicas también extraordinarias. Entonces, ahora que aquí se está discutiendo, porque como dicen el refrán, cuando tu vecino le pasa algo, pon tu barba al remojo. Entonces tenemos que tomar esa experiencia de Brasil para evitar que posteriormente se creen crisis políticas como consecuencia de una situación económica. Aquí se está discutiendo una ley, o se está abogando porque se aplique, se elabore y se promueva una ley de responsabilidad fiscal. Y yo estoy de acuerdo con que se haga, porque con frecuencia, especialmente en los procesos electorales, hay un mal manejo de los recursos del Estado que provoca déficits fiscales, y eso también incrementa la deuda pública. Entonces,
Pero cuando hay situaciones extraordinarias como la que pasó en Brasil y como la que nos pasó a nosotros, que cogimos prestado, no puede, esa ley de responsabilidad fiscal tiene que tener acápites que permitan al gobierno tener rejuego. No, tienen que... Aquí no se aprueba, y si se aprueba, la quieren aplicar coyunturalmente, cuando le convenga aplicarla y para, perdónenme la expresión, para joder a quien ellos quieran, fuñir. No, porque esa ley de responsabilidad fiscal con la poca institucionalidad que hay en este país. Bueno, pero eso es lo que va a contribuir a que se vaya fortaleciendo la institucionalidad, Leni. Bueno. Entonces, tú no puedes estar en contra de que se tomen leyes y que se tomen medidas que vayan fortaleciendo la institucionalidad y que vayan poniendo régimen al gasto público. Ahora, lo que no puede ser es un militar preso. ¿Y dónde están los congresistas? ¿Dónde están los congresistas que aprobaron eso? Pero es que, y las personas que se sabe que están involucradas también en este caso. Pero porque en el pasado se haya hecho mal, no quiere decir que nos vamos a sentar con los brazos cruzados. No, pero hay que dar pasos certeros. No se puede comenzar por cosas que puede ser que si se comienzan por ellas, una especie de correr o volar antes de caminar o de gatear. No, aquí hay un problema claro. Hay que controlar el gasto público, especialmente en la época electoral. Entonces, ley de responsabilidad fiscal. Ley de para que haya un instrumento, sí está bien, pero que haya un instrumento legal que prohíba que el gobierno pueda gastar más de la cuenta y que pueda ser adecuadamente fiscalizado. Entonces, no hay una ley que le impide al gobierno gastar más de la cuenta en época específica, o que le diga, usted nada más tiene derecho a gastar a tener un déficit fiscal, vamos a suponer, de un 2% del PIB. Tiene que haber algo que le diga, un instrumento, pero no lo existe. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que debe de existir. Esa ley, antes de, por ejemplo, de aprobar esa ley, es bueno, prudente, por ejemplo, por ponerte un caso, entre muchos, que se apruebe la ley de partidos políticos. Se está negociando eso, ojalá que se apruebe, pero que se apruebe, por supuesto, pero son muchas cosas que hay que aprobar. En este caso, estoy hablando de la ley de responsabilidad fiscal y estoy haciendo un parangón y una advertencia en torno a lo que pasó en Brasil para evitar que por esa ley que se supone que se va a aprobar, posteriormente pueda haber una crisis política. Así Bien, y es que, reitero, si en un momento dado pasa algo extraordinario, la ley tiene que contemplar que para enfrentar esa situación económica extraordinaria, el gobierno tenga la potestad de poder incrementar el déficit fiscal para evitar que colapse la economía. Señores, finalizó por el día de hoy marco de referencia para Lenín Martínez, el servidor del Mundo Ledesma. Ha sido todo un placer. Buen provecho.